Introducción. Hay una pregunta que ha despertado la curiosidad de la humanidad durante miles de años. ¿Por qué el pueblo judío, que representa menos del 0.2% de la población mundial, ha llegado a controlar casi todos los sectores clave de la economía global? Desde los bancos, el petróleo, los medios de comunicación, Internet, hasta la inteligencia artificial. ¿Cómo es posible que un pueblo perseguido, despreciado, esclavizado y al borde del genocidio haya logrado resurgir con tanta fuerza, no solo sobreviviendo, sino alcanzando riqueza, prosperidad y poder como ningún otro? Esta no es solo una historia de sufrimiento y superación, es también una lección de finanzas personales para nosotros hoy. En este video vamos a descubrir el secreto de la riqueza judía, que ha sorprendido al mundo entero. No se trata de suerte, ni de un milagro caído del cielo. Es el resultado de un proceso milenario, construido con disciplina, conocimiento, visión estratégica y una capacidad de adaptación extraordinaria. Y quizá tú, al terminar este video, encuentres tu propio camino hacia la libertad financiera. Cuando hablamos del pueblo judío, seguramente pienses en nombres como Albert Einstein, que transformó la física moderna, o Mark Zuckerberg, creador de Facebook, la red social que conecta a miles de millones de personas, o las familias bancarias como Rothschild y Goldman Sachs, que prácticamente han definido el sistema financiero. Todos ellos tienen algo en común: son judíos. Pero si crees que su riqueza proviene únicamente de una inteligencia innata, estarías ignorando la verdad más importante. Su prosperidad no se construyó en un día. Es fruto de una cultura que ha valorado el conocimiento por encima de todo. Es el resultado de siglos de persecución, de ser despojados de sus tierras y bienes, hasta quedarse con una sola cosa que nadie podía arrebatarles: la sabiduría. Imagina un pueblo desterrado, sin patria fija, sin propiedades estables, incluso prohibido de poseer tierras en muchas etapas de la historia. Cuando no puedes tener bienes materiales, aprendes a poseer bienes invisibles. Para los judíos, ese capital invisible ha sido siempre el conocimiento y las habilidades. Con ellos se convirtieron en comerciantes, prestatistas, banqueros y, con el tiempo, en los grandes magnates de las finanzas. Al inicio de este video, quiero que guardes una imagen en tu mente. Los judíos no son ricos por azar, lo son porque han sabido mirar más allá, porque han practicado la disciplina financiera y porque han repetido generación tras generación principios pequeños pero poderosos. Y nosotros, personas comunes, también podemos aprender de ellos. Quizá no lleguemos a ser un Rothschild, un Zuckerberg, ni a fundar Google o dominar Wall Street, pero sí podemos aprender cómo enseñan a sus hijos el valor del dinero, cómo convierten pequeños ahorros en grandes fortunas gracias al interés compuesto, cómo logran que el dinero trabaje para ellos en lugar de siempre cambiar tiempo y esfuerzo por un salario. En este viaje recorreremos 4 partes esenciales. Primero, volveremos atrás en el tiempo para comprender los dolores históricos que forjaron la fortaleza judía. Segundo, descubriremos los secretos financieros heredados que han practicado durante miles de años. Tercero, veremos cómo superaron el holocausto del siglo XX para convertirse en el centro del poder económico. Cuarto, analizaremos la asombrosa riqueza actual del pueblo judío y entenderemos cómo han acumulado y transmitido capital de generación en generación. Y al final, te dejaré con una pregunta. Nosotros, que vivimos en el siglo XXI, ¿qué podemos aprender del círculo financiero judío? Ese círculo que comienza con el ahorro, sigue con la inversión inteligente, lleva a la libertad financiera, crea ingresos pasivos, multiplica con el interés compuesto y termina transmitiéndose a los hijos. No es solo la historia de un pueblo. Puede ser también tu historia si decides empezar hoy. Empezar con el ahorro. Ahora, iniciemos este camino con la primera parte. Parte 1. Una historia de dolor, la base de la fuerza. El pueblo judío no comenzó con riqueza, comenzó con el exilio, el desprecio y con cicatrices que nunca sanaron del todo. Precisamente de ese dolor nació la fuerza que les permitió levantarse.
Si miramos la historia de la humanidad, pocas comunidades han experimentado tantos altibajos como los judíos. En la Biblia, fueron un pueblo con su propio reino, con el Templo de Jerusalén y una cultura esplendorosa. Pero imperios poderosos como Babilonia y Roma los conquistaron y destruyeron. Fueron expulsados, esclavizados y privados de su patria. Desde entonces se convirtieron en un pueblo errante, disperso por todo el mundo. Durante siglos, los judíos no pudieron poseer tierras en los lugares donde se establecían. Se les prohibió ejercer muchas profesiones. Esta exclusión los obligó a dedicarse a trabajos móviles, independientes de la tierra. Así se hicieron comerciantes, artesanos, pequeños mercaderes y más tarde prestamistas. Con el tiempo, esas ocupaciones que parecían menores les abrieron el camino hacia un conocimiento profundo del comercio, las finanzas y la gestión del dinero. El desprecio fue una constante en la vida judía medieval. A menudo se les tachaba de usureros, cargando con estigmas y prejuicios. Pero esa presión les obligó a ser prudentes en cada decisión económica. Cuando se vive en un entorno hostil, se aprende a calcular, a prevenir y a estar preparado para lo inesperado. De allí nació la capacidad judía para gestionar riesgos en los negocios y las finanzas. Además de la discriminación, sufrieron persecuciones brutales. Durante siglos fueron expulsados de numerosos reinos europeos. Decenas de miles fueron desterrados de Inglaterra, Francia, España. En muchos casos, sus bienes fueron confiscados y sus vidas amenazadas. Y en el siglo XX, la tragedia del Holocausto arrebató la vida a 6 millones de judíos. Fue la herida más profunda de la historia moderna. Sin embargo, lo sorprendente es que estas tragedias no los destruyeron. Por el contrario, forjaron en ellos una fuerza interior excepcional. Cuando todos los bienes materiales podían ser arrebatados, comprendieron que existía algo que nadie podía quitarles: el conocimiento. Por eso decidieron acumular sabiduría, convertir la educación en la base de su supervivencia y transmitir desde temprana edad a sus hijos principios de finanzas y de negocios. El aprendizaje se transformó en el lazo que unía a la comunidad. En muchas familias judías, los niños aprendían que el dinero se puede perder, pero el conocimiento permanece. Por esa razón, la educación siempre fue la inversión número uno. Gracias a esta filosofía, al entrar en los siglos XIX y XX, muchos judíos se convirtieron en médicos, abogados, científicos y, por supuesto, en magnates financieros. La realidad lo demuestra. Gran parte de los multimillonarios judíos actuales descienden de familias inmigrantes pobres. Sus abuelos quizá eran pequeños comerciantes en los mercados de Europa, pero al valorar el conocimiento, abrieron el camino para que sus hijos accedieran a la universidad, entraran en los negocios y se convirtieran en empresarios globales. El dolor histórico también les enseñó algo crucial: la solidaridad. Dentro de su pequeña comunidad, se apoyaban mutuamente. Si una familia atravesaba dificultades, las demás ayudaban. Si alguien emprendía un negocio, la comunidad le compraba, le respaldaba, le daba oportunidades. Ese apoyo interno se convirtió en un capital social invaluable que les permitió competir en un mundo hostil. En otras palabras, los golpes de la historia terminaron creando una fórmula poderosa. Al no poder poseer tierras, aprendieron a generar riqueza con conocimiento. Al ser despreciados, aprendieron la prudencia financiera. Al ser perseguidos, aprendieron la unión. Y al vivir en el exilio, desarrollaron una capacidad única de adaptación. Todo ello cimentó la base de su éxito posterior. Pero una base, por sí sola, no basta. Una casa solo se mantiene en pie con una estrategia de construcción clara. Los judíos no se limitaron a sobrevivir. Desarrollaron un sistema completo de principios financieros, transmitidos de generación en generación. Y esos principios son los que los convirtieron en guardianes de la riqueza. Esta es la verdad que casi nunca se dice. Los judíos no nacieron ricos. Pasaron del dolor al deseo, de la pérdida al conocimiento, del miedo a la estrategia de supervivencia. Y para comprender a fondo el secreto financiero que asombra al mundo, pasemos a la segunda parte, donde revelaremos los principios económicos heredados que han guiado a este pueblo durante siglos.
Parte 2. Los secretos financieros heredados. Si piensas que la riqueza del pueblo judío es solo cuestión de suerte, te equivocas. Detrás de ella existe todo un sistema de principios financieros, forjado durante miles de años y transmitido de padres a hijos, de una generación a otra. Lo primero que los judíos enseñan a sus hijos es el valor del dinero. En una familia judía, los niños aprenden sobre finanzas desde muy temprano. Desde el momento en que saben leer, los padres les cuentan historias de negocios, ejemplos de ahorro e incluso mantienen conversaciones serias sobre el dinero en el hogar. No existe la idea de ocultarles la realidad financiera. Al contrario, se considera una lección de vida imprescindible. Un principio esencial: el dinero no está solo para gastarse, sino para trabajar por ti. Esta es la diferencia clave respecto a la mayoría. Cuando tienen en sus manos una suma de dinero, los judíos no corren a gastarla ni a complacerse. Piensan primero en cómo hacer que ese dinero genere beneficios, incluso los más pequeños. Esa mentalidad de invertir, en lugar de gastar, crea un círculo de acumulación a largo plazo. Segundo principio: nunca poner todos los huevos en la misma cesta. Tras siglos de persecuciones y confiscaciones de bienes, los judíos aprendieron una lección dura. Si lo arriesgas todo en un solo lugar, basta un golpe del destino para perderlo todo. Por eso, diversifican. Invierten en múltiples campos: comercio, banca, bienes raíces, arte, educación y hoy también en tecnología avanzada. Gracias a esa diversificación, incluso si un sector se derrumba, permanecen firmes en otros. Tercer principio: respetar el valor del tiempo. Los judíos saben que el tiempo es el recurso más valioso. Adoptaron el concepto del interés compuesto muy pronto. Enseñan a sus hijos que, si ahorras e inviertes desde joven, el poder acumulativo del tiempo marcará una diferencia enorme. En lugar de esperar una gran oportunidad, son constantes con pequeñas oportunidades seguras. Cuarto principio: el conocimiento es más importante que el dinero. El dinero puede ser robado, el conocimiento no. Por eso dedican una parte importante de su riqueza a la educación. Los hijos judíos son alentados a alcanzar el nivel académico más alto posible. Muchas familias pobres venden sus bienes más preciados para pagar la universidad. Y gracias a ese conocimiento, la siguiente generación crea fortunas aún mayores. Quinto principio: la confianza en los negocios. Al ser una comunidad pequeña, saben que perder la confianza significa perderlo todo. Por eso la palabra dada es sagrada. Esta es la razón por la cual muchos bancos y empresas financieras judías han perdurado siglos y siguen siendo confiables. Sexto principio: ver el fracaso como aprendizaje, no como final. Con una historia llena de dificultades, saben que el fracaso es inevitable. Pero en lugar de lamentarse, lo consideran una oportunidad de aprendizaje. Un negocio perdido es simplemente el precio de una nueva experiencia. Educan a sus hijos a levantarse, analizar las causas y no repetir los errores. Séptimo principio: compartir y dar. En la comunidad judía, donar y ayudar forma parte de la vida. Cada persona es alentada a aportar una parte de sus ingresos a la comunidad, a la educación y a quienes tienen menos. Así se crea un círculo virtuoso. Los pobres reciben apoyo y los ricos fortalecen su posición. Visto en conjunto, estos principios no son teorías complicadas, sino prácticas reales. La diferencia es que los judíos los han convertido en cultura, en hábito, transmitido de generación en generación. Por eso no son solo ricos en un momento dado, sino ricos de manera sostenible. Imagina esto: si un niño aprende a ahorrar a los 10 años, a invertir a los 15, a crear su carrera a los 20 y ya tiene ingresos pasivos a los 30, ¿dónde estará a los 40 o 50 años? Esa es la diferencia que explica el éxito judío. Pero los secretos financieros son solo una parte. Para entender por qué los judíos han llegado a dominar sectores clave de la economía mundial, desde la banca, el petróleo y el Internet, hasta la inteligencia artificial, debemos pasar a la tercera parte. Allí veremos cómo convirtieron el conocimiento y las finanzas en poder económico, sorprendiendo al mundo entero. Parte 3. De la persecución al poder global. El pueblo judío fue durante siglos un pueblo despreciado, esclavizado e incluso víctima de los genocidios más atroces de la historia.
Sin embargo, desde esas cenizas supo levantarse y transformarse en una de las comunidades más influyentes del planeta. La gran pregunta es, ¿cómo lo lograron? A lo largo de su historia, los judíos enfrentaron discriminación y odio. En el antiguo Egipto, fueron esclavizados para construir pirámides. Bajo el Imperio Romano, sufrieron persecuciones y se vieron obligados a dispersarse por Europa y Oriente Medio. El punto más oscuro llegó con la Segunda Guerra Mundial, cuando más de 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis en el Holocausto, una herida que jamás se borrará de la memoria colectiva. Para cualquier otro pueblo, tal vez habría sido el final, pero para los judíos fue un motor. En los momentos más oscuros, comprendieron que los bienes materiales podían ser arrebatados, pero el conocimiento, la unidad y la mentalidad financiera eran inquebrantables. Se aferraron a esas fortalezas como a una antorcha que les mostraba el camino. Tras la Segunda Guerra Mundial, los judíos estaban dispersos por el mundo, sin país, sin ejército, sin hogar, pero poseían un arma poderosa, la inteligencia y la experiencia financiera acumulada durante siglos. Sabían que, para sobrevivir, debían convertirse en piezas indispensables dentro del sistema económico mundial. Y lo consiguieron. Los judíos se posicionaron rápidamente en sectores clave. La banca y las finanzas fueron el punto de partida, con apellidos como Rothschild, Goldman Sachs o Lehman Brothers, que se convirtieron en pilares de la economía. Estas dinastías no solo controlaban el flujo de capital en Europa y Estados Unidos, sino que también influían en la política internacional. Pero no se detuvieron allí. También entraron en la industria del petróleo, el recurso energético que definió el destino del siglo XX. A través de redes de empresas y relaciones internacionales, desde Oriente Medio hasta Estados Unidos, transformaron el petróleo en un arma económica. Con la llegada de la era de los medios y el entretenimiento, los judíos también estaban en Hollywood, donde fundaron los estudios cinematográficos más importantes. El cine no era solo entretenimiento, era cultura, narrativa e influencia sobre la mente de miles de millones de personas. Una vez más, demostraron que el verdadero poder no reside únicamente en el dinero, sino en controlar el flujo de información. Hoy, en la era tecnológica, los judíos siguen liderando. Desde Silicon Valley hasta las grandes corporaciones de inteligencia artificial, muchas de las tecnologías que usas a diario llevan la huella de su ingenio. Israel, a pesar de ser un país pequeño, es conocido como la nación startup, con una de las mayores concentraciones de empresas tecnológicas por habitante en el mundo. Hay una verdad poco reconocida. Desde la tragedia de la persecución y el genocidio, los judíos no solo sobrevivieron, sino que se reconstruyeron y ascendieron hasta convertirse en un centro de poder global. Hoy están presentes en casi todos los sectores estratégicos: banca, petróleo, internet, medios de comunicación e inteligencia artificial. Son un actor que ninguna economía puede ignorar. Lo que marca la diferencia es su capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Cada exilio les enseñó a adaptarse, cada confiscación a diversificar riesgos, cada persecución a reforzar el conocimiento, cada intento de exterminio a transmitir la memoria como una lección vital para las generaciones futuras. Y entonces, de un pueblo que parecía condenado a desaparecer, los judíos se convirtieron en un símbolo de resiliencia y éxito. Pero el poder económico y la influencia global son solo la superficie. Detrás de esta riqueza extraordinaria existe un círculo financiero que se repite de generación en generación. Ese es el secreto que exploraremos en la siguiente parte, la verdadera clave detrás del inmenso patrimonio judío actual. Parte 4. El pueblo judío hoy. De la tecnología a la riqueza colosal. Hoy en día, cuando hablamos de riqueza y poder global, es imposible no mencionar al pueblo judío. Están presentes en todas partes, desde Wall Street hasta Silicon Valley, desde Hollywood hasta las corporaciones de inteligencia artificial. Y lo más sorprendente es que todo lo que han alcanzado se sostiene sobre una base sólida, acumulada y transmitida durante generaciones. Primero, observemos su presencia en los sectores económicos más estratégicos. La banca y las finanzas siguen siendo su núcleo.
Las dinastías financieras judías han construido sistemas bancarios internacionales que controlan las grandes transacciones del mundo. Desde préstamos a gobiernos hasta fondos de inversión de billones de dólares, la huella judía es innegable. No se limitaron a las finanzas, también conquistaron el petróleo. Durante el siglo XX, cuando se consideraba al crudo como el oro negro, muchos empresarios judíos se convirtieron en figuras clave en su explotación, comercio y control. Así obtuvieron no solo riqueza, sino también poder político. Cuando el mundo entró en la era digital, los judíos supieron adaptarse de inmediato. Internet, las tecnologías de la información y la inteligencia artificial llevan su sello. Numerosas startups judías se convirtieron en unicornios tecnológicos, con productos y servicios utilizados en todo el planeta. Israel, aunque pequeño en tamaño y población, es conocido como la nación startup, con una densidad de empresas tecnológicas sin igual. En especial en el campo de la inteligencia artificial, los judíos están a la vanguardia. Desde algoritmos de aprendizaje automático hasta aplicaciones en medicina, defensa y finanzas, científicos y emprendedores judíos están marcando el futuro. Cuando se habla de revolución tecnológica, su contribución es imposible de ignorar. Es evidente, en finanzas, en tecnología, en petróleo o en comunicación, los judíos no solo participan, sino que ocupan el centro del escenario. No esperan al futuro, lo crean. Pero su verdadero secreto no radica únicamente en estar presentes en sectores clave, sino en cómo acumulan y transmiten su riqueza. La prosperidad judía actual no surgió por azar. Es el resultado de un proceso disciplinado que atraviesa generaciones. Imagina el círculo financiero que han construido. Desde niños, los judíos aprenden a ahorrar. Cada moneda recibida no es para gastar de inmediato, sino para aprender a administrarla. Al llegar a la adultez, comienzan a invertir bajo principios claros, diversificación del riesgo y visión a largo plazo. No esperan un golpe de suerte, crean sistemas para que el dinero trabaje por ellos. El concepto de ingresos pasivos es parte de su cultura. Invierten en bienes raíces, acciones o startups con el objetivo de generar un flujo constante, incluso mientras duermen. Cuando este flujo se combina con los intereses compuestos durante décadas, el resultado es impresionante. Un euro ahorrado hoy, bien invertido y sostenido durante 30 o 40 años, puede transformarse en un patrimonio inmenso. Y cuando este principio se transmite de padres a hijos, de abuelos a nietos, la riqueza no solo crece de forma exponencial, sino que se convierte en un pilar para toda la comunidad. Esto explica por qué hoy en día tantos judíos figuran entre las personas más ricas del planeta. Pero su riqueza no proviene de la casualidad, sino de la disciplina, del conocimiento financiero y de una cultura que sabe mirar más allá de una sola generación. Y aquí surge la pregunta: ¿qué podemos aprender nosotros de este círculo financiero? ¿Estamos dispuestos a empezar por lo más pequeño? Ahorrar, invertir, ser pacientes para que un día nuestros hijos y nietos disfrutan de los frutos. El pueblo judío ha demostrado que la riqueza nunca cae del cielo, sino que es fruto de la visión a largo plazo y de una disciplina férrea. Y eso nos conduce a la última parte de este viaje, donde resumiremos esta historia extraordinaria y nos preguntaremos: ¿tú, yo, nosotros, estamos listos para seguir ese camino? Conclusión: la lección del círculo financiero judío. Después de recorrer la historia y las finanzas del pueblo judío, quizá también te preguntes: ¿cuál ha sido el secreto que les permitió, de ser un pueblo despreciado y perseguido, convertirse en una de las comunidades más ricas e influyentes del mundo actual? Al observar todo el recorrido, se revela un patrón constante. Los judíos han soportado miles de años de tormentas, desde la esclavitud en Egipto, la represión del Imperio Romano hasta la tragedia del Holocausto en el siglo XX. Sin embargo, en lugar de rendirse, eligieron levantarse. Decidieron transformar el dolor en fuerza, la adversidad en impulso y el odio ajeno en un deseo imparable de superación. El secreto de su éxito no está en la magia, sino en la mentalidad y en la acción.
Los judíos comprenden que la riqueza material puede perderse, pero el conocimiento y la disciplina jamás pueden ser arrebatados. Empezaron con principios pequeños pero sólidos: ahorrar, invertir, tener paciencia, diversificar riesgos, valorar el interés compuesto, crear ingresos pasivos y, sobre todo, transmitir todo ese conocimiento a la siguiente generación. Ese es el círculo financiero judío. Un círculo cerrado pero poderoso. Aprender, ahorrar, invertir, generar ingresos pasivos, aprovechar el interés compuesto y legarlo a los hijos. Un sistema que no enriquece solo a un individuo, sino a toda una comunidad. Y finalmente, a un pueblo entero. Recuerda, la riqueza judía de hoy no cayó del cielo. No fue suerte, no fue una oportunidad inesperada. Fue el resultado de siglos de acumulación, disciplina y visión a largo plazo. Eso es lo que los llevó de ser marginados a ocupar un lugar central en el poder económico y tecnológico mundial. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Te atreves a comenzar tu propio círculo financiero desde hoy? Podrás sembrar esas pequeñas semillas mediante el ahorro y la inversión para que un día tus hijos y nietos cosechen los frutos. Tendrás la paciencia de mirar más allá de tu propia vida y cambiar el futuro de toda tu familia. Los judíos han demostrado que la riqueza no es un privilegio exclusivo de un pueblo. Es el fruto del conocimiento, la disciplina y la paciencia. Si aplicas esos principios a tu vida, también podrás alcanzar la libertad financiera, dejar que el dinero trabaje para ti, generar ingresos pasivos que sostengan tus sueños y permitir que el interés compuesto te lleve hacia una prosperidad duradera. No esperes un milagro. No pienses que necesitas un punto de partida perfecto. Los judíos comenzaron desde cero, incluso desde la miseria, en tiempos de rechazo y persecución, pero tenían fe, disciplina y determinación. Eso es algo que tú y yo también podemos aprender. El pueblo judío es la prueba viva del poder del círculo financiero. Demuestra que con ahorro, inversión inteligente, ingresos pasivos y el interés compuesto como aliado, cualquiera puede construir riqueza sostenible. Y al transmitir estos valores a la siguiente generación, la riqueza se convierte en herencia, en fuerza y en orgullo. Si estas lecciones del pueblo judío te han inspirado y te resultan útiles para tu camino financiero personal, dale a me gusta para apoyar. Suscríbete para no perderte los próximos videos y comparte este contenido para que más personas puedan aprender. Seguiremos explorando secretos financieros y relatos inspiradores para avanzar juntos hacia la libertad financiera. Gracias por acompañarme hasta el final. Nos vemos en el próximo video.